Bueno, un saludo compañeros y tutor. Voy a explicarles la resolución del circuito mixto número 5 de esta primera etapa. Bueno, como vemos, este circuito está compuesto por una fuente, tres resistencias, un condensador y una bobina. Entonces ahora vamos a ver la resolución. Después de las operaciones algebraicas y, y analizando las mallas y los nodos en el circuito, obtenemos las dos ecuaciones de estado, una con respecto a la derivada con respecto de la corriente de la corriente en la bobina con respecto al tiempo, y la otra del voltaje del condensador con respecto al tiempo. De ellas obtenemos las ecuaciones de estado, que como las podemos ver aquí, es la primera ecuación de estado y la salida del circuito, la salida del voltaje del circuito. Entonces ahora vamos a graficar estas ecuaciones. Como podemos ver, esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2 son unas sumas algebraicas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, como podemos ver, pues tenemos la primera suma, que es la del voltaje en el condensador, de la ecuación del voltaje en el condensador, y tenemos la segunda suma, que es la ecuación de la corriente en la bobina. ¿Cómo la representamos? Ambas tienen un voltaje de entrada, que el voltaje, aquí ingresamos a este bloque, que lo llamamos voltaje, una constante que, como nos dice el ejercicio, es de 12 voltios, y un paso que, como nos indica en el ejercicio, lo debemos dar en cierto tiempo. El escalón unitario debe ser a los 10 segundos. Debe durar durante los primeros 5 segundos del escalón unitario. Okay, entonces aquí tenemos inicialmente el voltaje. Entonces ahora vamos a graficar la ecuación de los términos de la ecuación que contiene el voltaje del condensador, la derivada del voltaje del condensador. Entonces, como podemos ver, el voltaje de entrada tiene una ganancia de 1 sobre 3220, que es esta ganancia de aquí, que el voltaje de entrada obtiene una ganancia y entra a la sumatoria de esta ecuación por un signo positivo. Ahora el segundo término de la ecuación nos dice que es la corriente en la bobina acompañada de una ganancia, esta vez negativa. Acá abajo tenemos el integrador de la corriente en la bobina, un integrador porque este nos afecta a la corriente, no es lineal, entonces no es una constante, la tenemos que colocar como un integrador. Aquí obtenemos una ganancia que, como podemos ver, es 33 sobre 322 y entra el signo negativo a la suma. Y por último tenemos el término que acompaña el voltaje en el condensador, que es 1 sobre 3220. Aquí tenemos el voltaje en el condensador, también un integrador, que es el otro término que nos afecta la corriente en el plano del tiempo. Como podemos ver, obtiene una ganancia de 1 sobre 3220 negativa. Luego de hacer la suma algebraica, obtenemos la salida del voltaje del condensador. Ahora vamos a graficar la corriente en la bobina. El mismo voltaje, porque está en el mismo circuito. Como podemos ver aquí en la ecuación 1, el término que acompaña el voltaje de entrada es 64 sobre 161, o sea que este voltaje de 12 voltios obtiene una ganancia de 64 sobre 161, signo positivo. Aquí a este sumador ingresa también el voltaje en el condensador, como lo podemos ver por aquí, con una ganancia. El voltaje en el condensador tiene una ganancia de 33 sobre 322. Aquí lo podemos ver. Y por último ingresa el término que acompaña la corriente en la bobina. Aquí es la salida de la corriente en la bobina. Obtiene una ganancia que en este caso es de menos 21.120 sobre 161. Aquí lo podemos ver. Y el símbolo nos da aquí esta sumatoria. Aquí ya tenemos graficado ambas ecuaciones, las ecuaciones de estado que tenemos aquí.
¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta ecuación de estado cuando vamos a hallar Y? Y nos dice que es el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina es el valor de la bobina por la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo. ¿Cuánto vale la bobina? La bobina tiene un valor de 2H. Como podemos ver aquí, la bobina, aquí tenemos el valor de 2 multiplicado por la derivada, de la corriente en la bobina sobre el tiempo. Pero ¿qué es esta derivada? Es esta ecuación que tenemos aquí. Como esta ecuación ya la graficamos, y esta ecuación es esta sumatoria multiplicada por 2, como podemos ver aquí, entonces simplemente a esta salida, que es esta ecuación, le damos una ganancia de 2. Y aquí ya tenemos la salida Y. Y acá tenemos la otra salida, que es el voltaje de entrada. Ahora entonces vamos a darle run al simulador, y pues aquí lo estamos conectando a un osciloscopio para ver la gráfica de las ondas. Le damos run al simulador, compilamos y vamos a observar que nos da la gráfica. Aquí, como podemos ver, este es el voltaje de entrada, una constante de 12 voltios. A los 5 segundos nos da un escalón unitario y que dura los 10 segundos más. La otra ecuación, la salida, como nos explicaron en la videoconferencia, va a tender a 0. Aquí podemos ver, vamos a acercarlo un poco. Aquí podemos ver que la ecuación, que la gráfica va a tender a 0, tiende a 0. Aquí, como lo podemos ver, ella tiende a 0, se va a casi 0, y a los 5 segundos se le aplica el escalón unitario. Muchas gracias por su atención.